La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Está compuesta por gases: hidrógeno 78%, oxígeno 21% y otros gases como dióxido de carbono, argón, hidrógeno, helio, neón, etc. Las características son invisibles, no se sienten, tienen peso, ocupan un lugar en el espacio y se pueden comprimir porque son elásticos. Las capas de la atmósfera son: la troposfera, comienza a los 10 y los 15 kilómetros de altura, es la capa más próxima a la superficie terrestre. Aquí vuelan los aviones y se producen los fenómenos meteorológicos. La segunda capa es la estratosfera, comienza a los 15 hasta los 60 kilómetros de altura. Se encuentra en la capa del Sol. Termósfera, se sitúa entre los 60 y 600 kilómetros de altura. Aquí se encuentran los satélites. Posee temperaturas muy altas, 1500 grados. Exósfera, comienza a los 600 kilómetros. Se confunde con el espacio exterior. Es una especie de cubierta que envuelve a la Tierra entre 20 y 40 kilómetros de altura. Está constituida principalmente por el gas ozono, que es una radiación de oxígeno. Absorbe la radiación ultravioleta del Sol y permite el pasaje de la luz. Efecto invernadero. La atmósfera funciona con el mismo principio que un invernadero. En ese, la luz atraviesa el vidrio y genera calor. Como el calor no puede escapar, la temperatura aumenta. Algo similar tiene lugar en la atmósfera, debido a la presencia de gases, como el dióxido de carbono y el metano. El Sol emite una radiación hacia la Tierra. Un poco la atmósfera deja pasar. Ese poco es retenido por continentes y océanos, y el resto es reenviado al espacio. Se nombra radiación saliente. Lluvia ácida es un efecto de la contaminación atmosférica. Consiste en agua de lluvia muy contaminada, como resultado de las reacciones químicas producidas por las centrales termoeléctricas y los grandes complejos industriales que emiten óxido de azufre y de nitrógeno. Reacciona con vapor de agua en el aire y forma ácido sulfúrico y nítrico. La revolución industrial. La lluvia ácida tuvo origen en la revolución industrial y hace mucho que se reconoce la gravedad y de sus efectos y su gran capacidad destructiva. Presión atmosférica. La acción que el peso del aire ejerce sobre los cuerpos que están en la Tierra se denomina presión atmosférica. Esa presión es ejercida en todas direcciones. A medida que asciende la presión atmosférica, disminuye la columna de gases que está por encima. La presión atmosférica es mayor en A que en B. Experiencia para demostrar presión atmosférica. Hay un problema en esta experiencia. ¿Existe una presión atmosférica? Hipótesis. Sí existe una presión atmosférica. Los siguientes materiales de esta experiencia son un vaso de vidrio y agua y un papel. Colocamos agua en el vaso.
Llenamos el vaso de agua. Colocamos la hoja sobre la boca del vaso. Invertimos el vaso de manera que quede boca abajo. Observamos que el agua no cae porque el papel lo sostiene. Ahí lo sostiene una fuerza invisible que se llama presión atmosférica. Los materiales que necesitamos son un frasco de vidrio, un huevo duro pelado, un trozo de papel y un encendedor. El procedimiento fue: colocamos el huevo con la parte más fina hacia abajo. Luego encendimos el trozo de papel y lo metimos adentro del frasco. Inmediatamente pusimos el huevo en la boca del frasco. Vimos que el fuego se apagó y liberó humo. ¿Por qué se apagó el fuego? El fuego se apagó porque absorbió todo el oxígeno del aire y el aire necesitaba oxígeno. ¿Por qué liberó humo? Liberó humo porque liberó todo el dióxido de carbono. Porque el huevo fue al interior, entró al interior del frasco, porque todo lo que pasó adentro del frasco hizo que la presión del interior, la presión atmosférica del interior disminuya y la presión atmosférica del exterior sea mayor. Y eso hizo, la presión atmosférica mayor hizo que el huevo empujó al huevo, entonces fue que el huevo entró al interior del frasco. ¿La presión atmosférica puede modificar los cuerpos? La hipótesis fue que sí, que podía modificar los cuerpos de modo que salga empujado, se quiebre o que explote, etc. El procedimiento fue colocar el huevo del lado más fino en la boca de la botella y observamos que quedó ahí como un tapón. El siguiente paso es encender un papel, introducir en la botella.
mantienen los cuerpos bajo la presión atmosférica. Hipótesis: los cuerpos que están bajo la presión atmosférica explotan. Los materiales para hacer el experimento son una vela, un plato hondo, un encendedor y agua. Procedimiento: ponemos en el plato un trozo de vela. Fijamos en el plato un trozo de vela. Luego vertemos agua en el plato. Luego encendemos la vela. Luego colocamos el vaso sobre la vela. Observamos que la vela se apagó, el vaso se llenó de humo y el agua se elevó un poco. Explicaciones: la vela se apagó porque consumió todo el oxígeno del aire. El vaso se llenó de humo porque al apagarse la vela libera dióxido de carbono. El agua se elevó un poco porque la presión que estaba dentro del vaso era menor que en el exterior. Eso hace que el agua que empuje al agua hacia adentro. Comprobar si existe la presión atmosférica. Nuestra hipótesis es que existe. Para comprobar si existe, los materiales que vamos a usar es una botella de vidrio, agua y un papel. Los pasos son: cargamos agua en la botella de vidrio. Después colocamos un papel sobre el pico de la botella. Y después tenemos que invertir la botella. Observamos que el papel sostiene, que el agua no cae porque el papel lo sostiene. Eso no cae porque hay una fuerza invisible que sostiene al papel.